Todavía quedan 10 días para el trabajo. Y el trabajo tiene las especificaciones siguientes. Tiene una especie de título, el resumen. Ese resumen es muy importante, pues, porque si queda bien elaborado, prácticamente el resumen le sirve de guía, pues, para desarrollar el texto y delimitarlo, que generalmente en el resumen lo que uno hace es como delimitar bien el tema y explicar lo que se va a decir y desde qué punto se va a explicar la temática. Ese resumen es importante, entonces tenerlo muy en claro. Unas pequeñas palabras claves. En las palabras claves no va nombre del autor, solo conceptos. Una pequeña introducción, el desarrollo teórico del contenido. En el desarrollo teórico ustedes pueden dividir en subtítulos o lo desarrollan todo de una sola manera. Las conclusiones y la bibliografía. Esos es pues como los elementos que tiene el trabajo. Esos elementos pues, son como importantes para, pienso yo, para que ustedes pues como que puedan escribir o se puedan ir acomodando a ciertas estructuras de documentos, etcétera. Por eso pues yo lo hago así de esa manera, ¿no? Bueno, eso por ese lado. Y ya en torno a la clase, pues entonces vamos a tratar un poco del concepto de conciencia desventurada y mirar alguna cosa sobre el escepticismo en Hegel, en esta parte de la fenomenología del espíritu. Y con eso podemos cerrar para poder como mostrar cómo se da el paso de aquí, de la autoconciencia a la razón. Vamos a ver que en la autoconciencia se entra propiamente a la vida del espíritu, o lo que Hegel llama la vida del espíritu, que es la vida consciente, autoconsciente, pero que además implica una labor eminentemente vinculada al sujeto racional, ¿cierto? Aquel sujeto que crea cultura. La cultura y la historia no está desvinculada de la vida del sujeto, ¿cierto? Y digamos que eso es pues como muy importante, en el sentido que es el hombre propiamente, donde parece encarnarse de manera consciente y autoconsciente lo que Hegel llama el espíritu, que no es más que lo que subyace tras todo el proceso de desarrollo, de devenir del conocimiento mismo, ¿no? ¿Cierto? Y que en ese desarrollo, en ese desenvolvimiento nos vamos encontrando con determinaciones particulares de las cosas, el mundo, los objetos del mundo, la forma como se constituyen esos objetos del mundo. Vemos que ese objeto, como habíamos dicho, es individual, singular, pero a la vez es universal, porque presenta diversas formas, cualidades, etc. Y eso hace que cada cosa del mundo sea irrepetible, a pesar de que hay una esencia que parece ser que subyace a todas las cosas, ¿cierto? Pero que en sus determinaciones singulares, particulares, parece que cada cosa es idéntica a sí misma, irrepetible. No puede haber otra cosa igual a otra, y por eso son particulares, singulares, pero también son universales, en cuanto que tienen cualidades que las determinan. Entonces ahí se juega el problema de la unidad y la multiplicidad en las cosas. En la autoconciencia pasa lo mismo,
pero aquí con más radicalidad, porque aquí entra el problema fuerte de la existencia vinculada al problema de la unidad entre la esencia y la existencia, ¿cierto? A la dificultad de unificar sujeto y objeto, como una forma ya de empezar a resolver ciertas dicotomías que se presentan, como bien Hegel nos lo viene mostrando, en su desarrollo, en el desarrollo de este pensamiento. ¿Por qué digo que aquí en el hombre, o digamos en la autoconciencia, más que en el hombre, en la autoconciencia, aparece propiamente el problema radical? Porque al entrar al campo del espíritu, es decir, aquello que no es natural, aquello que el término, ¿cómo lo podríamos explicar? Aquello que es más libre y autónomo, que se puede pensar a sí mismo, porque la naturaleza no se piensa a sí mismo. Entonces, cuando yo hablo de que en la autoconciencia entramos al mundo de lo espiritual y que lo espiritual ya no es natural, no significa que lo espiritual sea antinatural, no. Significa que es una esfera de la conciencia donde se va a desplegar plenamente la búsqueda de la libertad, ¿cierto? La búsqueda de la libertad como una libertad que no se deja ni determinar por el mundo, ni se puede dejar determinar por el otro, que es idéntica a esa autoconciencia o otra autoconciencia. Entonces ese es el inconveniente. En este desarrollo, que es también una lucha constante y donde se despliega propiamente la fuerza, ¿cierto? Que habíamos hablado de la fuerza, que es lo que mueve al hombre. Pero más que la fuerza era la apetencia. Y lo que mueve dinámicamente a las cosas también. Porque no es solo el hombre, ¿cierto? Si bien en el hombre se encarna un sentido especial de la forma de la racional y de pensar, ¿cierto? Claro, el deseo, Néstor Hugo, claro, es lo que mueve. Entonces, nada se mueve sin el deseo, dice Hegel, ¿cierto? En las cosas es el apetito o la apetencia, en cambio en el hombre es el deseo. No el placer, el deseo. El placer es otra cosa. El deseo de salir al mundo, de conocerlo, el deseo de poseerlo, de tenerlo, de apropiárselo, ¿cierto? Que es diferente al placer. Bueno, puede producir placer, pero no se reduce solamente a eso. Entonces, habíamos hablado en la clase pasada ya bajo esto que he clarificado hoy, ahora en este momento, que el estoicismo era la conciencia o la autoconciencia que al salir al mundo lo reconoce, pero vuelve sobre sí mismo. El espíritu va y vuelve sobre sí mismo. Se en sí misma se interioriza después de salir, vuelve al mundo y se interioriza sobre sí y empieza a reconocer las cosas a partir de la actividad de su propio pensar sobre sí mismo. Es decir, en la medida en que se piensa a sí mismo,
a partir de lo otro. Él se identifica como diferente, pero también identifica lo otro solo a partir de su pensar. ¿Cierto? Entonces, esa es una forma de apropiarse del mundo negativa, porque estaría limitada a lo que esa autoconciencia determina desde sí, desde su pensamiento sobre la realidad. Es, en otras palabras, lo que habíamos mencionado y hemos mencionado muchas veces, una libertad abstracta, un pensamiento abstracto, un conocimiento en abstracto a partir de las meras categorías del entendimiento, que es importante porque vamos a ver que las categorías empiezan a desplegar una fuerza que va a movilizar la dialéctica de Hegel. Pero es negativa porque reconoce a lo otro a partir de su propia determinación pensante. Ese es el problema del estoicismo, ¿cierto? Como que lo de afuera lo reconozco, pero digamos, lo reconozco a partir de mi medida. Es un poco, aquí voy a decirlo así, como una metáfora. El hombre como medida de todas las cosas, ¿cierto? Pero aquí no sería el hombre, sino la autoconciencia que piensa como medida de todas las cosas. Todas las cosas están determinadas a su pensar esencial, ¿cierto? Bueno, en ese caso el estoicismo no alcanza a reconocer su esencia más íntima, que es la libertad, el pensamiento, desde una realidad concreta, que a Hegel le interesa siempre lo concreto. Hegel es abstracto, pero toda abstracción se concretiza en la realidad o en el mundo. Entonces aquí la libertad es una libertad del pensamiento y por lo tanto está solamente en ese pensamiento abstracto. No hay aquí una libertad real en cuanto que no es conseguida en lo concreto, que es donde debe ser real y hacerse real la libertad. Igual el pensamiento, ¿no? Bueno, pongo un ejemplo que nos puede significar un poco esto. El hecho de yo pensar mucho sobre el dinero o pensar que voy a tener tanto dinero no hace que tenga realmente ese dinero. Solo es una cosa del pensamiento. Entonces, mire que ahí no hay una realidad concreta que se manifieste de manera concreta. Entonces, aquí la autoconciencia en el estoicismo se queda sobre sí mismo, sobre algo que llamamos su propia subjetividad. Y ahora voy a explicar el concepto de sujeto en Hegel, porque no es el yo ni la persona. Es una cosa diferente, lo dejo en paréntesis, ahora lo explico. Se queda en esa subjetividad ensimismada, una subjetividad, como decía yo en la clase pasada, muy cartesiana, muy tímida, una subjetividad que intenta determinar el mundo desde fuera, pero no sale a recorrer esos caminos del ser del mundo, sino que se queda en su propia casa, un poco tímido y atemorizado, frente a la infinitud del mundo que se le presenta. Eso es. Bueno. Ahora, de otro lado tenemos el escepticismo, que es el que vamos a tratar de mirar un poco hoy. Y en el caso del escepticismo, no es que haya una negación del escepticismo frente al estoicismo, es decir, que por un lado esté el estoicismo y la contraposición del estoicismo sea el escepticismo. Sí hay una especie de dicotomía, dualidad
un poco irreconciliable en el primer momento, pero vamos a ver que de alguna manera en el escepticismo ya hay tendencias también del estoicismo, porque no podemos olvidar que en el pensamiento de Hegel se conserva lo viejo superándolo. Es decir, cada nivel de desarrollo contiene lo anterior, no lo rechaza, lo contiene. Y eso es muy importante en la dialéctica. Bueno, el escepticismo entonces es esa autoconciencia que se considera como libre de una manera real, siguiendo la metáfora del amo del siervo, considera su realidad efectiva en el trabajo sobre la realidad, sobre el mundo. Ya no es el trabajo sobre sí como el estoicismo, sino es el trabajo sobre el mundo como el escepticismo. Y en ese trabajo sobre el mundo, el escepticismo adquiere una realidad concreta y una libertad, digamos, la manera concreta, tanto así que ahí es donde el siervo se libera del amo, como el amo que impone normas, leyes, y él al trabajar efectivamente sobre el mundo, sobre la naturaleza, el siervo dice, no tengo por qué obedecer a un amo, porque yo encuentro que mi realidad efectiva, mi libertad efectiva, está en el trabajar en la naturaleza, con los objetos, con la realidad. Y entonces se desliga del amo. Pero ¿qué pasa? Se pierde en el mundo. Y perderse en el mundo es que empieza a identificarse con el mundo, con la materia, olvidando un poco su otra forma, que es esencial, que es su espíritu o su espiritualidad, ¿cierto? Entonces ahí también entra en una negatividad, pero es una negatividad que ya no niega el mundo, sino que es una negatividad que niega esa subjetividad espiritual pensante. Entonces, en los dos casos hay una negatividad, pero es una negatividad que se mueve en dos polos un poco diversos. Y aquí es donde está la dificultad en la dialéctica de superar la dicotomía entre sujeto y objeto, que es la primera dicotomía que hay que superar. Después viene la dicotomía entre lo finito y lo infinito, entre la esencia y la existencia, lo finito y lo infinito. Para poder avanzar superando esas dicotomías, a partir de lo que yo les decía en la clase pasada, el reconocimiento de lo otro, el reconocimiento de otros pensamientos en el proceso mismo del desarrollo y del devenir de la historia. Y por eso les decía, y vale la pena repetirlo, que cuando yo leo a Platón, cuando yo leo a Sócrates, cuando yo leo a Aristóteles, a Agustín, a Santo Tomás, cuando yo leo a Platón, a Kant, a todos los antiguos y algunos modernos hasta Hegel, Hegel nos está diciendo, estamos haciendo real el logro de esos grandes genios del pensamiento y lo estamos vivificando y lo estamos concretizando. Le estamos dando nueva vida. Es decir, como lo dice muy bella la fenomenología de Husserl, los otros viven en mí. Pero no viven en mí como cuerpos, como materia. Viven en mí en cuanto yo he reconocido el universo de sus pensamientos, el universo de sus ideas, viven en mí. Por eso la importancia de la filosofía es la tradición, porque la tradición nunca muere, siempre y cuando siempre haya alguien que la piense, que la reflexione. Y el reconocer eso otro, asumirlo,
Es lo que Hegel llama que lo viejo, que lo antiguo, que las viejas formas, que lo anterior está reconocido en lo nuevo, ¿cierto? Está en lo nuevo. Es una superación por medio del reconocimiento. Es un reconocimiento de lo antiguo, una superación de lo antiguo, pero conservando. Siempre hay una superación dialéctica conservando, no excluyendo. Por eso hay una superación del momento de las dicotomías, porque las dicotomías separan. La dialéctica intenta pensar radicalmente la dicotomía, piensa radicalmente las contraposiciones, las aporías, los dualismos, pero los piensa no para separarlos, sino para unificarlos en una unidad conceptual del pensar, del concepto sobre todo, del concepto. Bueno, el escepticismo entonces se queda en ese mundo de la materia, se identifica con ese mundo de la experiencia y deja un poco de lado el espíritu que se había logrado ahora a partir del estoicismo. Entonces, en los dos casos hay una asunción de la realidad diferente desde la negatividad. Mientras en el estoicismo reconoce el mundo, pero a partir de su propio pensamiento abstracto, lo reconoce como una negatividad, porque no es el mundo real, sino es el mundo visto desde el propio pensamiento de sí mismo, es decir, no reconoce al mundo como realidad concreta, sino como una realidad pensada solamente. Y el escepticismo hace lo contrario. Reconoce a la otra autoconciencia y a la conciencia también, pero la reconoce en su materialidad. La conciencia no tiene una trascendencia espiritual, está determinada a su trabajo en la naturaleza. Mire que esto es muy diferente al marxismo, que parece ser que solo toma la parte del escepticismo. Entonces, cuando hablamos en el marxismo, a veces en las disputas entre hegelianos de izquierda y hegelianos de derecha, pues eso es una discusión, me parece a mí un poco árida, pero a la vez infértil, improductiva, pues porque Hegel no es de derecha ni es de izquierda. No, Hegel está pensando las dos caras de la misma moneda de la realidad. Y aquí es donde entra el problema entonces de la conciencia desventurada. Y la conciencia desventurada es precisamente esa conciencia o esa autoconciencia que no ha podido superar las dicotomías, pero que ya ha alcanzado un conocimiento de la subjetividad y de la realidad del mundo, pero no ha podido unificarlas para poder concebirlas como parte las dos de una misma esencia. Voy a leer aquí una cuestión que tiene que ver precisamente con el problema del escepticismo, donde nos habla, por ejemplo, por qué el escepticismo, dice, nos va a decir Hegel, se queda también en la negatividad un poco. Nos dice Hegel lo siguiente: bueno, voy a leerlo desde acá, a buscar acá una parte apropiada para empezar a leerlo. Dice, ella misma, ¿cuál ella misma? La autoconciencia desde el punto de vista escéptico, ¿cierto? Ella misma no logra aglutinar estos dos pensamientos. De ella misma, de una parte, reconoce su libertad como elevación por encima de toda confusión y el carácter contingente del ser allí, y de otra parte, confiesa ser a su vez un retorno a lo no esencial. Si él no logra a lo no esencial y dar vueltas en torno a ello, hace desaparecer su pensamiento
en el contenido no esencial, es decir, en la materia, ¿cierto? En lo no esencial. Pero es por ello mismo que la conciencia de algo inesencial proclama la desaparición absoluta. Por esta proclamación es, y esta conciencia es la aparición proclamada la nulidad del ver, del oír, etc. Y ella misma ve, oye, etc. Proclama la nulidad de esas esencias éticas y ella misma se erige en potencia de su conducta. Es libre. En el escepticismo es libre, pero es una libertad con relación a la materia, al trabajo sobre la naturaleza. Su acción, sus palabras se contradicen siempre y de este modo ella misma extraña la conciencia doble y contradictoria de lo inmutable y lo igual, de lo totalmente contingente desigual ella misma. ¿Cierto? Pero mantiene disociada esta contradicción de sí misma y se comporta hacia ella como su movimiento puramente negativo en general. Si se le indica la igualdad, ella indica la desigualdad. En cuanto se le pone delante esta desigualdad que acaba de proclamarse ella para la indicación de la igualdad. Su charla es realidad, una disputa entre muchos testarudos y uno de los cuales dice A cuando el otro dice B y B cuando el otro dice A. La contradicción. Y que contradiciéndose cada una de ellas consigo misma, se da la satisfacción de permanecer en contradicción el uno con el otro. Ahí está el problema del escepticismo y el estoicismo manifestado. Pero, ¿por qué se da eso? Por la determinación del escepticismo con relación a la experiencia, al mero trabajo material. Mire cómo lo dice Hegel. Hemos determinado así, abro comillas, hemos determinado así la acción del escepticismo en general y su modo de operar. El escepticismo pone de manifiesto el movimiento dialéctico. Es fundamental el escepticismo porque pone en movimiento la dialéctica. El escepticismo pone de manifiesto el movimiento dialéctico, que son la certeza sensible, la percepción y el entendimiento. Y pone de manifiesto asimismo la inesencialidad de lo que es válido en la relación entre señorío y servidumbre, de lo que vale como algo determinado para el pensamiento abstracto mismo. Aquella relación extraña al mismo tiempo un determinado modo en el que se dan también preceptos morales como mandamientos del señorío. Es decir, el señorío impone principios, normas, éticas al siervo, pero el siervo trabaja la tierra, entonces empieza, digámoslo así, vulgarmente a coger alas y a sentirse libre. Entonces yo no necesito seguir las normas del siervo porque yo me siento libre en mi trabajo, ¿cierto? Entonces empieza a constituirse el escepticismo como una forma de libertad real y concreta, salir de ese yugo del señorío. Pero las determinaciones se dan en el pensamiento abstracto con conceptos de la ciencia y en los pensamientos carentes de sentido se expande y atribuye el concepto de un modo de la realidad puramente externo. Es una libertad real, concreta, pero meramente externa. No es una libertad interna. El estoicismo, la libertad era interna. Aquí la libertad es totalmente interna. Perdón, en el estoicismo era interna, en el escepticismo es externa. Puramente externa, un ser independiente de él, que constituye su contenido y solo considera como válidos los conceptos determinados, aunque se trate también de puras abstracciones. Y los determina propiamente en lo que se llama lo contingente, lo singular, la realidad empírica. En otras palabras, es una libertad externa que se manifiesta en el mundo sensible, en la realidad concreta. Entonces ahí quedamos como en esa dicotomía entre la libertad misma del espíritu, en cuanto a una libertad interna, estoicismo, y como la libertad como una determinación externa frente al siervo y sus normas y también a la realidad externa.
es decir, escepticismo. Porque como lo dice Hegel, mire cómo lo dice él, dice, frente a la conciencia escéptica, dice, dicha conciencia es esto para sí misma, pues ella misma mantiene y produce esta confusión en movimiento. Por eso confiesa que es esto, que es una conciencia totalmente contingente, singular, una conciencia que es empírica, que se orienta hacia lo que tiene para ella ninguna realidad, que obedece a lo que no es para ella la esencia alguna, y que hace y convierte en realidad lo que tiene para ella no es ya ninguna verdad. Entonces, ahí tenemos eso. Bueno, ahí tenemos eso. Ese es el problema. Esas son las figuras con las que Hegel se refiere tanto al estoicismo como al escepticismo. Estas dos posturas desencadenan en lo que se llama la conciencia desventurada. Pero antes de empezar a explicar un poquito la conciencia desventurada, yo voy a explicar el concepto de sujeto. El concepto de sujeto para Hegel no es el concepto de sujeto como un yo pensante, ni como una persona, no. El sujeto en Hegel es la sustancia, porque el término en alemán es Subjekt, y ese término de Subjekt viene vinculado con el latín de subjects. Se los muestro acá. Sí, el término en alemán es Subjects, bien, como lo había dicho, que es para sujeto. Aquí hay otra idea de sujeto en alemán, pero aquí se menciona Subject y esto tiene una importancia muy, muy interesante. Este concepto de sujeto o Subject en alemán tiene un vínculo o proviene del latín subjectum, que significa lo que está debajo, lo que es el fundamento. En otras palabras, es similar al hipokeimenon de Aristóteles, porque es lo que sostiene todo, lo que está por debajo, ¿cierto? Y en ese sentido, el concepto de sujeto en Hegel es la sustancia misma. Y esa sustancia entonces se opone al objeto, ¿cierto? Al objeto determinado como una particularidad no pensante, no esencial, ¿cierto? Bueno. Es el ente, ¿cierto? Es como el ente. Que subyace, que está por debajo. Entonces, ese me parece que es muy importante tenerlo pues como claro para poder entender eso. Ahora, la conciencia desventurada en este sentido se da por una cuestión muy, muy, muy especial, que yo creo que nosotros, incluso sin leer a Hegel, la podemos experimentar. Y es nuestra impotencia. Es reconocer nuestra impotencia frente al poder acceder al conocimiento de la realidad en su generalidad o en su totalidad. Entonces nosotros siempre podemos observar la finitud de nuestra naturaleza, de nuestro entendimiento. Salimos afuera
y nos encontramos con una infinidad de cosas que nos desbordan, que no podemos conocer, o que si podemos conocerlas, conocemos de manera muy limitada, parece ser que no se nos presentan en su esencialidad. Y entonces necesitamos empezar a esgrimir, a sacar una cantidad de reflexiones, de pensamientos, para poder ir penetrando en la realidad esencial de las cosas que parece que es que se nos oculta. Ese es el primer movimiento que habíamos hablado al inicio, es decir, el proceso de la conciencia vinculada a la inmediatez del mundo. Siempre salimos afuera y lo que vemos es una infinidad de cosas en el mundo, pero ya se nos muestran en su no esencialidad, en su mera determinación no esencial. Es decir, debemos penetrar por la reflexión, el pensamiento, en la esencia íntima de las cosas, para poder saber su realidad. Porque las cosas nos presentan, como decía ahora, singulares, diversas. Cada cosa es idéntica a sí misma, es irrepetible, no es igual a otra. Por eso el mundo solo nos muestra una infinidad de particulares. No nos presenta jamás el universal, que es lo que tenemos que empezar a buscar como esencial. Pero resulta que Hegel observa que hay algo que subyace a todas las cosas a partir de su particularidad diferenciada, ¿cierto? Eso él lo va a llamar una esencia abstracta. Y es lo que subyace. En un primer momento era la fuerza, después se fue el deseo, que es lo que moviliza las cosas, ¿cierto? Entonces, yo les mencionaba o les presentaba la metáfora la experiencia que uno puede ver cuando uno sale en la noche y está una noche supremamente despejada y limpia, y uno ve la cantidad de estrellas. Y uno ve eso como unos puntos luminosos, ¿cierto? Pero si uno pudiera observarlo como observa un astrónomo, a partir de las fotografías de los grandes telescopios, el Hubble, el telescopio de Chile, por ejemplo, el desierto de Chile, es uno de los más grandes. Uno ve que las estrellas solo son puntos en el universo, pero cuando vamos a ver, hay cosas más grandes que las estrellas, como son las galaxias, los sistemas solares, las galaxias, etc. Entonces comparamos ese universo infinito con nosotros, con nuestro planeta, y somos una partícula de polvo perdida en el océano infinito del universo, decíamos eso. Entonces, todas esas cosas nos desbordan, encontramos ese desgarro del ser que quiere conocer, pero se siente limitado frente a esa totalidad. Y sin embargo, en el proceso de la reflexión y el pensamiento, Hegel va a decir, hay algo que subyace a todas. Y es esa esencia que él trata de buscar, ¿cierto? Entonces, ese momento de limitación, de finitud, no debe llevarnos a retroceder y desistir del proceso mismo de encontrar esa esencia a partir de la dialéctica, sino que por el contrario, debe ser el deseo mismo, como se ve desde el origen de la filosofía, que es el deseo, lo que moviliza al hombre a conocer y a seguir ese proceso, ¿cierto?, de conocimiento, conocer esa realidad. Y esa realidad no es solamente mecánica,
No son solamente cuerpos en el espacio, rocas, piedras inertes, no. Es una realidad dinámica, viva, orgánica también, ¿cierto? Entonces ahí se desgarra la conciencia y el proceso mismo de la fenomenología. Espera un momentico. Entonces, no sé si ustedes recuerdan cuando leímos el prólogo, cuando él hablaba del escepticismo, que el escepticismo no es aquel escepticismo que retrocede frente a la dificultad, sino que es aquel escepticismo que coge fuerza sobre sí mismo y avanza, superando el obstáculo mismo y la dificultad de esa contradicción. Ese es el mismo sentido, ¿no? Entonces decía que la fenomenología del espíritu es ese movimiento del espíritu que intenta reconciliar los diferentes momentos dicotómicos de su propia manifestación, pasando de lo finito a lo infinito. ¿Cierto? Ahora, yo les decía eso. No sé si Hegel lo logra. Yo pienso que no. Y yo les mencionaba al referente de Nietzsche y lo comparaba con Hegel. Y yo pienso que todos dos terminaron en la tragedia. Y yo les decía, cuando uno ve a Nietzsche en sus últimos días de vida, cuidado por su hermana, loco, esa es la consecuencia de asumir esa carga sobre sí, de todo el peso de la tradición que hablamos ahora. Porque la única forma de la experiencia, asumir la realidad total, es asumir la tradición. Y eso es Hegel. Pero asumir la tradición no solo recordándola, sino superando las diferentes contradicciones entre los propios grandes espíritus de la historia del pensamiento. Y en ese sentido, Nietzsche es la figura de aquel que ha asumido críticamente esa tradición y llegó al borde de la desesperación, de la locura, porque trató de pensar más allá del bien y el mal. Trató de pensar más allá de todos los códigos sociales, morales, tradicionales. Trató de ser un amo y no un siervo. Y sin embargo, la consecuencia grave fue esa, la tragedia. Ese peso es demasiado para un hombre. Pienso que Hegel hace lo mismo. Pienso que Hegel logra muchas cosas, pero también lo cae en ese momento trágico, ¿cierto? La tragedia misma del espíritu en Hegel podría hacer un trabajo uno sobre eso. Bueno, eso era como lo que quería referir. Entonces vamos ya entendiendo este panorama. El concepto de la conciencia desventurada no es un concepto óntico, sino un concepto ontológico. Y cuando digo óntico, no es un concepto que esté determinado por un acontecimiento o por algo que ocurra o subyace o acontece en el mundo. No, es un concepto ontológico y no óntico porque no se determina únicamente por el acontecimiento,
Si bien el acontecimiento es importante. Y no se determina por el acontecimiento porque la conciencia desventurada no es una especie de desventura, ¿cierto? No es un estado de cosas, no es un estado de la conciencia, no es un acontecimiento que la afecte a ella, sino que más bien es una tendencia a la conciencia y a la autoconciencia, reconocerse a sí misma finita, limitada. Y entra ese desgarro en ese reconocimiento de esa limitación. Le entra el sentido de crueldad, de melancolía, de existencial, porque se ve desgarrada, desea, pero no puede. Va más allá de lo óntico, es ontológica. Es una tendencia del espíritu a reconocerse como limitada, pero a la vez a reconocerse como deseante de conocer lo absoluto. ¿Cómo yo puedo desear conocer lo absoluto y a la vez reconocerme limitado para conocerlo? Estoy entre el deseo y el poder. Yo deseo, pero ¿qué puedo? Esa es la comprensión finita del Dasein en Hegel. Que no es nada más que la conciencia desventurada que se ha reconocido como finita en su determinación, pero también que es el ser del ente que somos cada uno de nosotros. Y como nosotros comprendemos el ser en su totalidad. Es una comprensión finita del ser. ¿Y por qué finita? Por lo que habíamos dicho ahora. Porque nos asumimos como estoico, como una conciencia estoica, o nos asumimos como una conciencia escéptica. Y en eso no hay progreso. Si cada uno nos quedamos en esos polos, no hay posibilidad de avanzar. ¿Cuándo vamos a llegar a la unión, a la reconciliación? A partir del desgarre del ser. Eso es lo que nos propone la fenomenología del espíritu. A partir del desgarro, el reconocimiento de nuestra finitud, avanzar a partir del conocimiento y reconocimiento de nuestra finitud a partir del movimiento dialéctico, del asumir la cultura, la historia, el pensamiento, resolver sus dicotomías, avanzar hacia la comprensión total del ser. De esta manera, con la conciencia desgarrada, se entra precisamente en lo que se llama la subjetividad hegeliana, o mejor, el concepto de lo espiritual en Hegel. ¿Por qué? Porque una piedra, un árbol, un animal no hacen eso. El animal no dice, ve, tan hermoso el universo, yo lo quiero conocer, pero no puedo. No, el animal no se pregunta eso. El animal vive su vida, existe. Se alimenta, se reproduce, caza para hacerlo. Es una vida ahí dada. El hombre es eso también, es un animal que come, se reproduce, crece,
etc. Pero esa no es su esencia. Su esencia es el deseo que lo moviliza hacia el conocimiento de lo infinito, a partir de su ser consciente. Por lo tanto, no se puede quedar en la vida meramente animal. Y sin embargo, con sus dificultades, sus penurias y sus limitaciones, debe movilizarse hacia ese fin. Por eso entramos en la esfera propiamente de lo espiritual, porque es el hombre el que se hace esas preguntas, no el animal. No el animal. La desventura en este sentido, entonces, es una desventura ontológica. Y esa desventura ontológica es la dificultad de nosotros reconciliar la esencia y la existencia. Nosotros existimos como el animal. Comemos, nos reproducimos, nos movemos, hacemos cosas para lograr esa existencia y mantenernos en ella. Pero encontramos que no podemos vivir así porque nuestra esencia nos pide algo más. Pero primero tenemos que reconocer nuestra esencia como algo no meramente determinado por lo animal. Y eso es el pensamiento de lo universal. El pensamiento conceptual que permite unificar la unidad y la diversidad. Lo inmutable, lo mutable y lo inmutable, lo finito y lo infinito, la esencia y la existencia. Esa es la tarea humana. Esto es una idea que viene desde los antiguos, pero que también en los modernos retoma unos tintes muy especiales. Yo también leyendo a Kant lo encontré, y Kant nos decía que el hombre es de todos los seres de la naturaleza el más indefenso y el que necesita más cuidados. Es como si la naturaleza hubiera sido un poco cruel con nosotros. Nosotros necesitamos 18 años de cuidado para poder movilizarnos por nosotros mismos, hablándolo pues en términos coloquiales y normales. Es el ser que más cuidados necesita en la naturaleza para poder subsistir. Porque no tenemos garras ni dientes para defendernos, dice Kant. Y nuestras ideas surgen mucho después. Pero son esas ideas que vienen después en lo que tenemos la posibilidad de esa trascendencia hacia el conocimiento, hacia la unificación de la esencia y la existencia, en el pensar, en el reconocer ese pensamiento, en afirmar ese pensamiento. La conciencia desventurada está en la excisión, entonces, entre la esencia y la existencia. Estamos siempre movidos en la dicotomía entre la comprensión del ente, ¿cierto? En la comprensión de lo universal, de lo que es, Basain, y en lo determinado, en lo particular, Dasein, en las dos cosas. Estamos en esa dicotomía. Si nos concentramos en lo particular, olvidamos nuestra esencia universal o la esencia universal de las cosas. Pero si nos convertamos en la esencia universal de las cosas, tenemos el peligro de alejarnos del mundo, de la realidad efectiva. Entonces, ¿cómo hacemos para unificarlo?
Estamos en esa división, esa es la conciencia desgarrada. Dice Eugen Fink, voy a leer lo que dice Fink. La conciencia compresora del ser del hombre está dividida, desgarrada en estos dos momentos irreductibles. ¿Entre cuál? Entre lo finito y lo infinito, o entre la esencia y la existencia, entre lo mutable, lo mudable y lo inmutable, entre el estoicismo y el escepticismo. ¿Cierto? Vuelvo a leerlo. La conciencia comprensora del ser del hombre está dividida, desgarrada en estos dos momentos irreductibles. El ente tiene una cabeza de Jano, es universal y singular. Lo universal en el ente se deja aprender en el concepto, mientras que lo singular se resiste a ello. Solo se deja encontrar y experimentar, constatar y tolerar. Parece que lo particular no se deja atrapar en el concepto. Y no podemos quedarnos ni en la abstracción del pensamiento que niega la realidad, ni en la realidad concreta que niega la conciencia espiritual o la autoconciencia pensante. Entonces, estamos ahí. Dice, pensar nuestra libertad no nos hace libres. Pensar que somos libres no nos hace libres. Pero pensar la libertad sí es el punto de inicio para concretar esa libertad real en el mundo. Por eso vamos para la historia de la cultura, para la historia de la libertad concretizada en las sociedades, que es donde aparece la filosofía social de Hegel. Por eso Hegel es crítico a Kant sobre el concepto de libertad, porque para Hegel la libertad de Kant es una libertad subjetiva a partir de la propia subjetividad del pensamiento. Pero no la logra concretizar esa libertad en la generalidad común de la comunidad. Si lo queremos decir así, la libertad de Kant, vista desde Hegel, sería un poco una libertad burguesa. Entonces la libertad necesita concretarse, realizarse. Es que la fenomenología del espíritu no es nada más que la realización de su libertad. Pensemos las tres esferas finales de la enciclopedia y del pensamiento de Hegel: filosofía, religión y estética. Son las tres manifestaciones donde el espíritu absoluto se manifiesta en su libertad. Lógicamente, para Hegel, la libertad más importante es la de filosofía, porque es la libertad lograda en el concepto, mientras que la religión es en el culto común, ¿cierto? Intuitivo. Y en el arte es la expresión como concreción de realidades intuitivas. Y lo mismo pasaría con lo otro. Pensar que soy rico no me hace rico. La riqueza hay que concretizarla. Así sería. Hegel siempre busca llevar el pensamiento a lo concreto, a lo concreto. Mire que no es una dialéctica abstracta y especulativa como dicen muchos,
Sí pasa por el momento especulativo, pero lo lleva también al mundo. Y al llevarlo al mundo, lo especulativo reconoce el mundo y se eleva. Siempre es un avanzar hacia esferas más complejas, conservando lo anterior. En ese sentido, lo universal y lo singular están en contradicción y es lo que produce el desgarro constituyente del ser, de la conciencia desventurada. ¿Cómo hacemos para lograrlo? Para empezar a superar esto. A partir del impulso originario de la filosofía, que sale esa situación de desdoblamiento, es decir, de dicotomía entre lo uno y lo otro, entre lo finito y lo infinito, entre lo estoico y lo escéptico, entre el ser y la existencia. El originario impulso de la filosofía nos mueve a superar este desdoblamiento de la conciencia en esas esferas y nos plantea la posibilidad de avanzar, impulsándonos en la misma dicotomía y contradicción. ¿Esto qué significa? Que este es el camino que podemos empezar a trasegar para superarla. No negar la contradicción. No, es que eso es contradictorio, entonces lo contradictorio se desecha. No es válido. Hegel no es así. Hegel dice lo contradictorio no se desecha. Lo contradictorio se asume, se reconoce y se unifica en una realidad concreta y superior. Y la autoconciencia logra esto cuando pasa hacia el campo propio de la razón. Porque la razón humana es la que va a permitir a partir de su pensar y de su reflexión conceptual lograr la unidad para superar esta conciencia desventurada que aparece en esta parte de la autoconciencia. ¿Qué es la razón para Hegel? Lo voy a decir. Es la autoconciencia exitosa, la autoconciencia venturosa, la autoconciencia afectiva que ha logrado superar su desdoblamiento, su contradicción. Y cuando la autoconciencia logra superar su contradicción, entra en el campo de la razón. Y por eso la parte que continúa de la fenomenología del espíritu se llama precisamente la razón. Ahí lo ven ustedes, la razón. Y la razón tiene unos momentos. Tiene el momento del espíritu, tiene la certeza, la verdad de sí misma. Después tiene el movimiento del espíritu. Después tiene la religión. Y por último, tiene la filosofía. Entonces la razón primero empieza a constituir su certeza y después desarrolla las tres esferas fundamentales donde el espíritu alcanza su plena libertad con autoconsciente, conceptual y absoluta, que es en la religión, en la filosofía, en la religión y en la estética. Y eso es lo que sigue. Razón busca su afirmación, su certeza y su verdad, y después desarrolla las tres esferas. Eso es lo que aparece después en la fenomenología, pero pues eso le tocaría ya leerlos a ustedes. Bueno, ahí dejo la exposición de hoy, con eso cierro la clase. Si hay preguntas, pues estoy escuchando, los escucho.
y cerramos pues con la tanda de preguntas o inquietudes que ustedes tengan. Y no decirles de más, y les repito, mucho cuidado, el trabajo es para el 13 y tiene las siguientes indicaciones. Título, resumen, palabras clave, introducción, desarrollo teórico de contenido. El desarrollo teórico puede tener ítem o subítem, ustedes verán cómo lo hacen. Conclusiones, bibliografía, para el 13. Listo. Tienen la palabra ustedes. Oscar, no, todo muy claro. Muchas gracias. Bueno, listo. Profesor, ¿puede repetir, por favor, esos 2 puntos? 2 puntos de qué, José Luis, del ensayo. Sí, señor. Listo. El título normal del tema que ustedes van a hacer, un pequeño resumen, o que llaman Astra, pero yo solo los pido en español, pero el resumen es una cosa corta, 250 palabras, palabras claves. En las palabras claves no van los nombres de los autores, solamente conceptos. Después viene una pequeña introducción, donde usted va a hablar generalmente del tema, de manera general, vas a poner como la idea general, o lo que llama el objetivo general, ahí se explica, ahí se expresa en la introducción. Desarrollo del contenido, conclusiones y bibliografía. ¿Te queda claro, José Luis? Sí, profesor, muchas gracias. Listo. Bueno, listo. Entonces, no sé si hay algo más, no sé. Creo que no. Bueno, entonces no siendo más, me despido de ustedes. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias por la comprensión, por este buen trabajo que hemos tratado de hacer y por pues aguantarme y escucharme. Espero que haya sido productivo y que les quede pues como la intención de seguir leyendo al autor si quieren. Listo, Dani, dime, y ahí Daniel. Oscar, una pregunta. El trabajo, no el final, sino el que hicimos ahorita último, el que vale el 30%, ¿cuándo se sube la nota? Yo no sé, creo que tengo plazo hasta el 18, no sé. Ah, bueno. Creo que tengo plazo hasta el 18, tengo que mirar el calendario, no sé, no me acuerdo.